Veamos cómo la figura que aparece en Daniel capítulo 2 es ratificada en otra visión en el capítulo 7, pero ya no con la figura de un hombre con diferentes materiales, sino a través de 4 diferentes bestias. ¿Quiénes son estas bestias? ¿Qué representan? Escuche el devocional de hoy y dejemos que el libro de Daniel nos lleve a las profecías del Apocalipsis, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. El 7º capítulo del libro de Daniel, por favor tómelo, abra su agenda para que tome nota, porque este capítulo registra una inusual visión que él recibió durante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, por allá en el año 555 a.C. La visión predice grandes imperios mundiales y acontecimientos desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. La visión termina con Daniel diciendo en el capítulo 7, verso 28, «Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón». ¿Qué fue lo que vio Daniel? En el versículo 1, recuerden que estoy leyendo Daniel 7, leemos: «Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho». Esa es la misma expresión que él usó en el capítulo 2, verso 28, hablando del sueño y las visiones que tuvo el rey Nabucodonosor en el segundo año de su reinado. Estos dos conjuntos de sueños y visiones tuvieron 50 años de diferencia aproximadamente, pero como vamos a ver, los dos describen 4 imperios mundiales. La visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño que encontramos en Daniel 7 revela mayor información acerca de los 4 imperios que se describen. Primero, en el sueño de la gran imagen que tuvo el rey Nabucodonosor. Empecemos. Versículos 3 y 4. Mire que aquí Daniel describe 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Mire que en el versículo 17 se nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿El león qué era? Era un símbolo del reino de Babilonia, y el corazón de hombre era uno de sus reyes más destacados, Nabucodonosor, el cual se describe bastante en los primeros 4 capítulos de este libro que estamos leyendo, el libro de Daniel. El símbolo del león era característico de Babilonia, especialmente en los tiempos de Nabucodonosor, cuando la entrada de la puerta estaba adornada en ambos lados con una larga procesión de leones amarillos en ladrillo de cristal azul, formados de alto relieve. Y las alas del águila arrancadas del león eran un simbolismo del momento de locura que tuvo Nabucodonosor cuando fue humillado por Dios para que aprendiera que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 hemos leído muchas veces el capítulo 4 de Daniel, donde vemos que el Señor, uno de los castigos que le dio a Nabucodonosor fue volverlo loco, y así estuvo durante 7 años. Nabucodonosor reinó desde Babilonia hasta el Asia Menor y del Mar Caspio hasta Egipto. Bíblicamente, su conquista más importante fue la de la nación de Judá. ¿Se acuerdan? Cuando Daniel fue cautivado y llevado a Babilonia. Después de la muerte de su padre, Nabucodonosor reinó sobre Babilonia 43 años. Y después de su muerte, Babilonia continuó siendo un imperio muy fuerte hasta el año 539 a.C., cuando fue conquistada por la segunda potencia emergente en la visión de Daniel, que fue el imperio medo-persa. Vamos al versículo 5, estamos en Daniel capítulo 7. Dice la escritura: «He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne». Mire,
Esta bestia, la cual se alzaba de un costado más que del otro, representa a los persas siendo mayores que los medos dentro del imperio que estaba federalizado en aquel tiempo. Y esto tiene sentido porque Daniel, 2 años más tarde, cuando en una visión ve un carnero con 2 cuernos, uno es más alto que el otro. El ángel Gabriel le dice a Daniel que ese carnero representa los reyes de Media y de Persia. Las 3 costillas que están siendo devoradas representan 3 imperios conquistados por el primer gran rey de Persia. Y cuando hablamos de estos reyes, estamos hablando de Ciro y de su hijo. Ciro llegó al poder en el año 558 y conquistó el imperio lidio de Asia Menor. Y en el 546, el imperio caldeo, o sea, el imperio de Babilonia. Mientras que su hijo conquistó Egipto en el 525 a.C. El imperio medo-persa duró 200 años y bajo reyes posteriores se expandió a Grecia por el oeste, a India por el este, y en un momento el imperio persa cubrió parte de 3 continentes: Asia, África y Europa. Pero al igual que el imperio caldeo, el imperio persa finalmente llegó a su fin y una nueva bestia estaba emergiendo al oeste y había llegado su tiempo señalado. Dice el versículo 6 de Daniel 7. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Así como lo hizo la segunda bestia, la tercera está claramente identificada por Gabriel, el ángel que es el que está dando esta visión. Era Grecia. Y ese rey era Alejandro Magno. Y después de su temprana muerte, Alejandro Magno muere en el 323 a.C. Tenía escasos 30 años. Su imperio fue dividido en 4 reinos más pequeños. Eso lo dice Daniel capítulo 8 si lo quieren estudiar. Ese símbolo del leopardo con las 4 alas representa ese imperio en ascenso, así repentinamente, donde Alejandro conquista el imperio persa. Esto está por allá en los años 334 antes de Cristo. Y después de su muerte, que fue, como les digo, muy temprana y de muchos años de lucha, su imperio se dividió en 4 reinos. Y los nuevos reinos fueron: primero, Grecia y Macedonia. El segundo reino fue Tracia y Asia Menor. Un tercero fue el Medio Oriente y el cuarto fue Egipto y Palestina. Sigue leyendo el texto. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia conquistó 4 reinos, se expandió más allá de las tierras que había sido conquistada por la bestia anterior. Mire, seguimos leyendo Daniel y vamos al versículo 7 del capítulo 7. Es donde se nos describe a la bestia. Esta 4ª bestia es bastante diferente de las bestias anteriores, porque dice que tiene 10 cuernos, dice este versículo 7. Pero si usted se va al verso 24 de este capítulo 7 que estamos leyendo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren, cuando la Biblia habla de este resurgimiento, porque dice que el 10º y último resurgimiento será destruido por Jesucristo en su segunda venida, dicen los versículos 26 y 27. Y aquí es donde entramos nosotros a definir la 4ª bestia como el imperio que al final se va a unir en 10 naciones dirigidas y gobernadas ni más ni menos que por el anticristo. Por eso es que ayer leíamos en la persona que estaba describiendo la imagen de Daniel capítulo 2 que aparecía una piedra. Y
que esa piedra desmenuzaba absolutamente todo. Por eso quiero llegar aquí, para que cuando yo les hable a ustedes, vamos a llegar a Apocalipsis y yo les voy a hablar del anticristo. No se olviden de esta referencia que estamos haciendo aquí, porque Daniel con mucha anticipación ya estaba profetizando los reinos que iban a dominar la tierra, que si usted le pregunta a cualquier historiador, son los reinos que han dominado la tierra, pero que llegará un día de la historia donde este cuarto reino va a resurgir. Es como una comunidad de naciones muy poderosas que le van a dar todo el poder al anticristo para que tenga un gobierno mundial y gobierne sobre todos. Por eso es que es tan interesante el estudio de la profecía, porque el estudio de la profecía está unido a la política, a la economía, a la tecnología. En la medida en que avanzan los tiempos, cada vez es más posible que las profecías bíblicas se cumplan. ¿Por qué? Hace 50 años hablar de una economía mundial, eso era imposible. Hoy se habla de economías globales y vamos para que el día de mañana desaparezcan los billetes, desaparezcan todo ese tipo de cosas y prácticamente todo se maneje de manera centralizada y todo se pueda controlar, fiscalizar, se le pueda hacer seguimiento a las personas. O sea, hablar de un chip como habla el 666 de Apocalipsis, hoy día es lo más normal que puede existir y es la manera como se va a controlar a la gente, y así es como los cristianos van a ser perseguidos, y así es como a los que queden en la tierra no los van a dejar comprar, no los van a dejar vender, los van a perseguir. Hablar de una economía mundial hace años era imposible. Hablar de una política mundial, hoy los organismos multilaterales hacen fuerza para nombrar a personas que representen a muchas naciones y a muchos pueblos. O sea que cada día es más fuerte esto. Cuando Daniel 7:8 dice que mientras él contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño representa eso, un poderoso sistema religioso que se va a alinear con los últimos 7 cuernos políticos de los 10 que deberían surgir después de la caída de Roma. Y esa alianza entre el sistema religioso y el Estado da como resultado un imperio, pero poderosísimo. Mire que en los versículos 21, 22 y 25 de este capítulo 7, este cuerno pequeño hace guerra contra los santos, blasfema en contra de Dios, intenta cambiar los tiempos y la ley y persigue a los santos por tiempos y medio tiempo. O sea, literalmente 3 años y medio. Increíble. Esos son el periodo que vamos a hablar. La próxima semana vamos a entrar en el tema de las 70 semanas de Daniel. Es más, yo creo que mañana ya podemos comenzar, después de haberles hablado de la imagen de Daniel 2 y de las bestias del capítulo 7, ya podemos entrar al capítulo 9 a hablar de la profecía de las 70 semanas. O sea que la evidencia de esta persecución se puede ver a través de los siglos, que mientras cientos y miles de personas han perdido la vida por medio de todo tipo de inquisiciones en el sistema judicial, religioso. Miren el tiempo de las cruzadas, cuánta gente murió, cuánta gente fue torturada porque eran herejes, eran ejecutados porque no se sometían a las autoridades de las doctrinas de determinadas iglesias. Bueno, todo eso se abolió, las inquisiciones, pero ¿sabe qué indica la Biblia? Que las persecuciones religiosas por parte del cuerno pequeño volverán y tendrán como resultado muchas muertes antes del regreso de Cristo. Daniel vio la conclusión acerca de el fin del cuerno pequeño, y esto es cuando regrese el Señor. Cuando le dice a la Biblia que se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea que esta visión de Daniel no puede terminar con mejores noticias que las que están aquí en el versículo 27. Dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea que esta profecía termina revelando que Jesús va a establecer su reino en la tierra y que le será dado a los santos del Altísimo. ¿Y cuál es la definición bíblica de un santo? Bueno, ya les he dicho a ustedes, aquel que mediante la obra de Cristo ha sido apartado, escogido por Él para su propósito eterno. Así que no se pierda lo interesante de estas profecías de Daniel, que nos van a llevar a entender mucho mejor lo que significa el fin de los tiempos. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 276 en su agenda. Y el texto que vamos a leer el día de hoy es Números en el capítulo 20 del 1 al 29. ¿Quién murió en Cades Barnea? ¿Por qué se apareció la gloria de Dios en el tabernáculo? Lea este capítulo y responda a cada una de las preguntas. Ore conmigo. Padre, tus propósitos eternos se han cumplido siempre a través de los tiempos. Y la Biblia dice que para los entendidos y sensibles de corazón a la voz del Señor, nunca tus planes serán desconocidos. Todo lo contrario, tus planes nos lo hará saber y nos los hará conocer a través de tu Santo Espíritu. Gracias por cada oyente de Maná. Oro por este tiempo, por este día. Guárdanos en todo lo que vamos a hacer y a emprender. Cuida nuestra vida, nuestra salud y nuestra familia. Y gracias por estar con nosotros y sustentar. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición, y yo los espero mañana en otro tiempo devocional hablando de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.